Buenas tardes, gracias por estar aquí y quisiera también agradecer al Ayuntamiento de Alcobendas el que me haya traído, que además el Ayuntamiento está llevando creo que una labor modélica en cuanto a la fotografía. Creo que es justo señalar toda la implicación que desde hace muchos años está teniendo el Ayuntamiento de Alcobendas. También quería agradecer estar aquí, permitirme mostrar mis trabajos y a Oliva el haberme presentado tan amablemente. Bueno, la idea es mostrar mis trabajos más importantes, contar cómo los he realizado, por qué los he realizado, para finalmente mostrar de una manera muy rápida los proyectos que llevo en curso, porque yo no soy una persona de empezar un proyecto y terminarle, no parar hasta terminarle. Normalmente lo que hago es que suelo llevar varios proyectos a la vez. Y ahora yo no sé si es porque parece como que me está acuciando el tiempo, pero la verdad es que cada vez asumo más proyectos paralelos, ¿no? Y el problema que voy a tener es que no voy a poder terminarlos, ¿no? Pero bueno, eso partimos de que lo importante no es tanto terminar el proyecto como el camino que invierte uno en ellos. Finalmente, abriremos un turno de palabra para que podáis también, a todo aquel que lo desee, hacerme las preguntas que quiera relacionadas con todo esto, ¿no? Bien, cuando yo comienzo en fotografía, no tengo una idea muy clara de lo que significa ser fotógrafo. O sea, yo sé que quiero ser fotógrafo porque desde niño siempre, no sé por qué motivo, porque no tengo ningún antecedente familiar, pero yo sí sabía que quería ser fotógrafo. Quizá fuera porque en la habitación donde dormía cuando era un niño, con 7, 8, 10 años, había un agujero en la puerta, un pequeño agujero en la puerta, y se producía una cámara oscura porque se proyectaban las escenas de la calle, se proyectaban sobre un muro que había de color blanco. Y ahí yo veía pasar la vida, pero la veía pasar invertida. Y para mí aquello era un mundo fascinante, ¿no? Cuando por fin consigo tener una cámara fotográfica, para mí era algo como muy natural, ¿no? Porque era lo que yo había visto de niño. Y cuando en el año 1999 me compro una cámara de placas de 20×25, resulta que también veía la vida del revés. Cuando uno mira a través del visor de la cámara, lo que estás viendo es la escena dada a la vuelta, es una cámara oscura. Y entonces se reproducía lo que yo vivía de niño, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que ahí es donde me reencuentro con el origen de mi fotografía. Como os he comentado, al principio las fotografías que hago son fotografías de temas familiares, interiores, retratos. En realidad no sé muy bien por qué las tomo, sé que las quiero tomar, pero no sé muy bien por qué las quiero tomar. Pero es curioso porque las fotografías que yo tomo en esta época es lo mismo que luego he seguido fotografiando una y otra vez y lo que estoy fotografiando en estos últimos años. Mayormente lo que fotografío son personas allegadas, interiores de mi infancia, en fin, todo lo que a mí me atraía a fotografiar, todo lo que yo soñaba de niño que tenía que fotografiar. Pero sin ser consciente de por qué. Este periodo empieza en el año 77, que es cuando comienzo a tomar fotografías, y más o menos podemos considerar que es hasta el año 90, 90 y algo. Que es cuando ya tomo conciencia de lo que significa ser fotógrafo. Para mí ser fotógrafo, al fin y al cabo, se trata de narrar historias. Entonces, para mí el fotógrafo, ante todo y sobre todo, es un narrador. Y además lo que narra tiene que estar siempre relacionado con el ser humano. Me dejan de interesar
la fotografía por la mera plástica, la mera belleza. Es como que para mí deja de tener interés. No me interesan los paisajes puros, me interesan los paisajes en tanto en cuanto el ser humano vive en ellos. Bien. Esto en cuanto a mi primera obra. Y el primer trabajo que aparece, que doy a conocer, es Perú viaja al sol. Bien. En el año 1990, como comentaba antes Oliva, empiezo un proyecto, empiezo el proyecto pero a raíz del viaje ese que comentaba Oliva, de que nos encargan a Juan Manuel Díaz Burgos y a mí las ampliaciones de la fotografía de Martín Chambi. Entonces organizamos una expedición al Cuzco, allí no tenían nada, no tenían laboratorio, no tenían papel, no tenían líquidos, estaba pasando por un momento muy delicado el país, y entonces nos tuvimos que llevar todo el laboratorio en una caja que pesaba 205 kilos. La historia en sí da para una charla como la de hoy, pero bueno, no voy a entrar en eso porque nos tiraríamos toda la tarde. El hecho es que cuando yo descubro Perú, Perú siempre había sido un país que siempre había estado en mi mente, era mi país favorito, quizás porque cuando niño veía los tebeos de Tintín, lo que ahora llaman cómic, y entonces en Tintín había uno que se titulaba Las 7 bolas de cristal y Tintín y el templo del sol. Y entonces aparecía situada la acción en Perú. Y a mí aquello me fascinaba, ¿no? Entonces siempre tuve a Perú como el país al que yo quería viajar. Pero además, en el año 1982, en una exposición que comisarió Erika Villeter en Madrid, en lo que antes era el antiguo Museo Nacional de Arte Contemporáneo, el MENAC, que estaba en la ciudad universitaria, y sí, hubo una exposición de fotografía latinoamericana. Y en esa exposición yo descubro la obra de Martín Chambi. Entre todos los autores que había allí, hay un fotógrafo que me deslumbra por la magia que tenía en sus fotografías, que es Martín Chambi. Y a partir de ese momento, Martín Chambi se convierte en mi referente fotográfico. A mí me preguntaban, ¿cuál es tu fotógrafo favorito? Y yo siempre decía Martín Chambi, que era un fotógrafo que, habiendo nacido en una pequeña aldea de los Andes, llega a ser uno de los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía. Merced al entusiasmo, merced al amor por la fotografía, es capaz de cualquier cosa, de viajar por toda la sierra de Perú, que no es lo mismo antes que ahora, y generar una obra fantástica, ¿no? Entonces yo siempre le ponía como ejemplo a seguir. Y entonces en el año 90, cuando el Círculo de Bellas Artes nos propone hacer las ampliaciones de Martín Chambi, y en Perú es como que se cumplen dos sueños, ¿no? Visitar mi país preferido para ampliar las fotografías de mi fotógrafo favorito. Era como un sueño. A partir de ese viaje, conozco a Publio López Mondéjar y me hace cambiar toda la perspectiva. Todo lo que os he contado de la toma de conciencia de lo que significa ser fotógrafo, si hay que atribuírselo a una persona y a un momento, es ese momento, ¿no? Es Publio López Mondéjar y el momento en el que yo parto a Perú. Allí en Perú me doy cuenta de que lo importante es la vida del ser humano, la vida cotidiana, no los grandes acontecimientos. No soy un fotógrafo de grandes acontecimientos, como podréis ir viendo por mi fotografía. Y entonces comienzo, a raíz de ese primer viaje a Cuzco para ampliar las obras de Martín Chambi, comienzo una serie de viajes donde no trato de plasmar lo que es Perú, o sea, no se trata de hacer un análisis documental, antropológico de lo que es Perú, porque Perú es mucho más de lo que yo pueda llegar a ofrecer. En realidad lo que es Perú viaja al sol es una especie de diario de viaje fotográfico en el cual yo voy anotando lo que me encuentro, las personas, los lugares, los momentos. Son fotografías que en algunos casos tienen un alto contenido metafórico, simbólico, que luego lo veremos también en extraños. Por ejemplo, en la fotografía que estamos viendo, que es la primera fotografía del libro, aparece una puerta y detrás de la puerta aparecen los Andes, ¿no? Pero además los Andes parece que las raíces se están hundiendo en la pared. Es como que quiero ir a la raíz de lo que es.
Luego aparece Perú y aparece el APRA, que es el movimiento indigenista por naturaleza del Perú. Es decir, son fotografías, muchas de ellas de corte simbólico, en el cual intento reflejar todo lo de mágico que para mí tiene Perú. Y fotografía fundamentalmente, pues eso, escenas de la vida cotidiana, ¿no? Me muevo por todo, a lo largo de 9 viajes durante 11 años, me muevo por el norte, por el sur, por el este, pero también por las grandes zonas geográficas, que son la ceja de selva, que es una especie de selva, pero en altitud, a unos 3.000 metros, o 2.000 y pico, 3.000 metros de altura, la sierra, que es el altiplano, la costa y la selva, propiamente dicha. Son las 4 grandes zonas geográficas de Perú y me voy moviendo de uno a otro. Esto comienza en el año 90 y en el año 99 quiero sentirme como se sentían los fotógrafos antiguos como Martín Chambi, y entonces me compro una cámara de placas, una cámara tipo antiguo de madera, de gran formato, y recorro toda la geografía peruana haciendo lo mismo que hacía antes, pero con la cámara de 20-25. Esta cámara me permite algunas posibilidades, como podéis ver en esa fotografía. Puedo enfocar los ojos del niño y también enfoco a los toritos de protección que hay encima de la puerta, mientras que el resto lo dejo desenfocado. Es decir, la cámara de placas me permite unas posibilidades técnicas, unas posibilidades creativas que antes no tenía. Y a raíz de la utilización de esta cámara, como os comentaba antes, descubro que es realmente con la cámara con la que yo me encuentro más a gusto. Es decir, yo puedo tomar fotos con cualquier cámara, pero digamos que esta es mi cámara. Y como os comentaba, hay muchos elementos simbólicos dentro de la fotografía, metafóricos. Por ejemplo, este hombre, hay un elemento que es el maguey, que es una presencia que tiene detrás y que es un elemento protector. Lo colocan siempre en las puertas de las casas, lo colocan o lo plantan en la entrada de las huertas. Ese es un elemento. Otro elemento es la coca, la hoja de coca. Como podéis ver, tiene en la boca, tiene un bolo de coca, porque es un elemento fundamental en la cultura andina. Y finalmente el maíz. Estos son hojas de maíz, que es el alimento y la bebida tradicional de los Andes. Este trabajo, como os digo, se realizó entre el año 1990 y el año 2000. En el año 2000 doy por cerrado el trabajo. En este trabajo a veces se ha querido ver un homenaje a Martín Chambi. No es un homenaje a Martín Chambi, aunque dentro del trabajo hay fotografías como esta que estáis viendo, que sí es un guiño a Martín Chambi. Es decir, es una fotografía que podría haber sido tomada por Martín Chambi, salvando las distancias, si no es porque, por ejemplo, las botellas son de plástico, hay un radiocassette, el novio calza botas deportivas o zapatillas deportivas. Es decir, ya hay una mezcla de culturas, que es un tema que siempre me ha traído mucho y que en el trabajo de Etiopía que veremos a continuación se ve más marcadamente, ese choque cultural. Como podéis ver, todo lo que aparece en la fotografía son escenas de la vida más normal y más cotidiana que se pueda uno imaginar. No hay ni siquiera grandes fiestas. Y en algunas fotografías aparecen otras fotografías. O sea, fijaros que esta fotografía que está puesta ahí encima de la mesa o lo que sea eso, aparecía antes en otra fotografía. Es decir, yo vuelvo una y otra vez a los sitios. O sea, a mí me gusta volver a los lugares donde he estado, porque siempre tengo la sensación un tanto obsesiva de que me he dejado algo, de que hay algo que me ha faltado por contar. Es una obsesión que creo que tenemos muchos fotógrafos y que me impele a volver una y otra vez a los lugares, a los mismos sitios. Y aprovecho para llevarle fotografías a las personas que he fotografiado.
Dentro de cada fotografía hay una anécdota, como comentaba, claro, son partes de la vida, ¿no? Y al final las fotografías se cargan de la propia memoria del momento en el que uno ha tomado la fotografía, ¿no? Forma parte de tu recuerdo, de tu memoria. Y la memoria es uno de los grandes temas que estoy tratando continuamente en la fotografía. De hecho, en los últimos años prácticamente ya estoy centrando como que el eje argumental de todos mis proyectos es la memoria. Pero una memoria que puede ser real o puede ser ficticia, ¿no? Lo entenderemos más adelante. Bueno, pues esto es Perú viaja al sol. El siguiente trabajo que me planteo es Etiopía. Una vez que se expone por primera vez Perú viaja al sol, digo, ¿y ahora qué hago, no? No tenía un proyecto claro. Y comienzo a viajar a Etiopía, al principio de una manera simplemente por viajar. Al final encuentro el motivo para hacerlo. Etiopía, a diferencia de Perú, es un trabajo más cerebral, en el que voy buscando los restos del ser humano ancestral, ¿no? Y en Etiopía todavía hay tribus, hay lugares en Etiopía donde se conserva todavía costumbres, ritos, formas de vida que no han variado a lo largo de miles de años. Pero a la vez estos restos que quedan de la memoria ancestral están en continua colisión con lo moderno. Y entonces en el trabajo lo que me planteo es ver cómo conviven esos dos tiempos, ¿no? Y a la vez cómo es la sociedad. Entonces me encuentro que es una sociedad con una tensión tremenda, con una carga de violencia, donde la religión existe bajo diferentes formas. Bueno, voy a poner para hacerlo más ameno, voy a poner un vídeo y creo que será más entretenido. No sé si se podrá apagar esta luz para que se vea mejor.
Una cosa que se me ha olvidado comentar es que en Etiopía incorporo por primera vez el color. Miento, no era la primera vez porque al principio cuando empecé comienzo en color, pero no era capaz los laboratorios convencionales de sacar el color que yo quería. Es a raíz de la aparición de la fotografía digital cuando yo consigo darle el color que yo buscaba. A partir de ahí, básicamente trabajo, con excepción de extraños, todos mis trabajos son en color. No sé por qué, sencillamente como que he comenzado a ver en color. Sin embargo, en extraños, en Caín, que es lo mismo, simplemente luego os explicaré la diferencia entre extraños y Caín, sigue siendo en blanco y negro, aunque originalmente fuera en color. Decía Cristian Coyol que había dos tipos de fotógrafos. Los que trabajaban eran fotógrafos de blanco y negro y aunque trabajaban en color, el esqueleto de la obra era blanco y negro, y los que eran fotógrafos de color, es decir, fotógrafos donde si a la fotografía le quitas el color no tiene contenido, ha perdido una gran parte de su valor. Yo quisiera creer que hay una tercera vía en la cual la fotografía puede funcionar en blanco y negro, si le quitas el color funciona perfectamente, pero el color le añade algo más, una atmósfera, un sentimiento, ¿no? Quisiera creer que existe esa tercera vía, porque para mí las fotografías de color, en efecto, si les quito el color siguen funcionando, pero a mí me transmite otra cosa diferente con el color. Bien, hasta el año 2001 que aparece Perú Viaja al Sol, yo era una persona feliz, yo vivía escondido en mi laboratorio y hacía lo que me daba la gana. Me iba a Perú, me hacía mis viajes, no tenía que rendir cuentas a nadie, no tenía que dar explicaciones. Yo iba a Perú y guardaba las fotografías en un cajón. Todo lo que hacía prácticamente lo guardaba, ¿no? A partir del año 2001, cuando se publica el libro y cuando aparece la exposición en el Festival de Foto España, la vida cambia. Me llaman para que entre a formar parte de la agencia Vue de París. Por otro lado, me empiezan ya a llamar, me hacen encargos, cartas blancas, comandas de revistas extranjeras. Y sí, eso es muy enriquecedor, pero me quitan libertad, me quitan tiempo, me meten en un estrés de vida que, bueno, ahora ya en los últimos tiempos ya me estoy replanteando que eso ha estado muy bien, pero que ya no quiero seguir por ese camino, ¿no? De todas formas, hay algunos trabajos que creo que es conveniente mostrar porque, al fin y al cabo, son experiencias de vida y forman parte del trabajo uno mismo. Aunque sea un encargo de una revista, llegan a formar parte de tu propio trabajo. En el año 2005, una revista alemana llamada Mare me encarga un trabajo que es en una isla que piensan que van a venir los americanos y nos van a traer el progreso. Historia del Pacífico. ¿Podéis apagar la luz? La historia comienza en la isla de Cana, en un tiempo en que aún no se sabía nada del extranjero. Cada día se parecía al otro y cada día era bueno. De día los hombres flotaban hierbas afrodisíacas en las piedras sagradas, pescaban enormes percas y se quedaban semidormidos al anochecer con una bebida llamada cava. Las mujeres cocinaban y eran entregadas en matrimonio, con el permiso de sus maridos, a las aldeas vecinas. Todo cambió hacia 1940, cuando en plena Segunda Guerra Mundial llegó John Frum, un militar americano, un dios a Sulphur-Bay, que prometió volver algún día en un barco. Desde entonces, los hombres John Frum esperan eternamente la llegada del cargo que les traiga el progreso.
The food to harvest. We harvest the yam that we have the big root. We harvest it in April #1. Oh, the 1st April. Yeah, 1st of April. We have to harvest and make a custom feast for customer culture. Because there's everything is covered with ice. They can't come possible. But they let them go back. En el poblado de La Macara, todas las mañanas se honra a la tierra del militar americano que prometió regresar con el progreso. Los hombres del pueblo se disfrazan de militares americanos para la ceremonia de izado de las banderas en homenaje a John Fu. John dijo: «Estad preparados que vuelvo con cargo. No digo cuándo, pero vendré». Chief Isaac dice: «Yo soy el único líder del movimiento John Frum». John lo dijo: «La Macara es hoy una aldea negra. Conmigo no hay divorcios. Lo que Custom juntó, nadie lo debe separar. Bebed cava, recordar vuestras raíces, boicotear las iglesias, no enviéis a vuestros hijos a la escuela, no trabajéis en las plantaciones. Cava, baile y canto, los viejos ritos». Unos 200 metros hacia el mar está la aldea de Itiquel. Su jefe Fred es un profeta que se cansó de esperar el cambio. John Frum le reveló un nuevo pensamiento: Unity. Escuela, iglesia, Custom y John son una misma cosa. Chief Isaac, tío y enemigo de Fred, dice: «Fred, ¿quién es Fred? Eso no tiene ninguna bandera, solo trapos de colores».
día 2. Jerry, everything fine? Yeah. But, oh. I have never seen such rain before. Yeah. Never. Oh, God, hermano. Mira. I think there will be some new rain. You see the clouds? La bahía de Port Resolution toma el nombre del barco del capitán James Cook, que atracó allí en 1774. Allí, Chief Rooney aguarda a John. Su abuelo le encomendó la tarea de recibir a todos los barcos que llegaran a Port Resolution. En 2003 llegó un cargo. Un inglés chocó su yate contra una roca. Rooney le salvó y en agradecimiento recibió una lavadora que Rooney nunca pudo utilizar porque en Tana no hay electricidad. Joy Gedu hechiza al pueblo Yitaus. Su poblado tiene unos portones de aeropuerto donde dice que todas las semanas aterrizan los regalos de John Fru. Ha construido un edificio de bambú con 5 pájaros tallados en madera. Tiene ventanillas como los bancos y allí una vez por semana los miembros con acreditación Joy Gedu reciben sobres con un dinero que no pueden abrir hasta que John Frum lo determine. Estamos en la isla de Tana, en medio del Océano Pacífico. I
Bien, hay que reseñar que el hombre que aparecía era el periodista, un periodista alemán, Dmitry Ladichenski, y la persona que me acompañó para ayudarme fue Paco Gómez, que es el autor del documental. Otra cosa curiosa es que el narrador, como habéis podido ver, es Ramón Massats. Es un narrador de lujo. Es una historia así como muy friki, ¿no? De gente que está esperando a que le vengan los americanos a solucionarle la vida. Y todavía siguen ahí. Bien, como andamos un poquillo eso, vamos a entrar ya en Extraños. Bien, Extraños no es un proyecto en sí mismo. Extraños, en realidad, es un corte transversal de todo mi trabajo. Extraños se alimenta de todos los demás trabajos. Se alimenta de Perú viaja al sol, se alimenta de Etiopía, se alimenta de todos mis trabajos. El formato es cuadrado, siempre es a sangre y normalmente siempre van unidas dos fotografías. No siempre, pero en el libro, que es el formato bueno para verlo, el trabajo, siempre hay una foto izquierda y una foto derecha. Y al ir a sangre las dos fotografías, la fotografía de la izquierda dialoga con la de la derecha y al final se convierte en una sola fotografía, que no es ni la de la izquierda ni la de la derecha, sino otra cosa diferente. Como ya he explicado otras veces, la fotografía puede ser ventana y puede ser espejo. Una fotografía es ventana cuando el fotógrafo se asoma a una ventana y fotografía el mundo exterior, el mundo que se está desarrollando más allá. Y una fotografía es espejo cuando lo que está fotografiando es un espejo en el cual se está reflejando a sí mismo. Es decir, que aunque fotografíe cosas de fuera, en realidad lo que está contándose es a sí mismo. Extraños, obviamente, es un espejo. Y la lectura de todas y cada una de las fotografías de Extraños solo se puede entender si se hace la lectura desde un punto de vista metafórico, simbólico. Es decir, no es lo que aparece, lo que aparenta a primera vista, sino que hay que buscarle un segundo o un tercer significado. Por ejemplo, esta fotografía es la fotografía que abre el libro. Es la primera fotografía del libro, no es la portada. La portada aparece un niño reflejándose en un espejo, pero sí es la fotografía que abre el libro. Y es toda una declaración de intenciones. Entonces, evidentemente, la primera lectura es una vaca a la cual están desollando. Ese es el primer nivel de lectura. Obviamente, luego para mí tiene otro nivel, que es que aquí me estoy mostrando totalmente como soy. Entonces hay que entenderlo siempre en una clave metafórica. Los cuatro grandes temas que hay en Extraños son la infancia como generadora de la personalidad del ser humano, en este caso generadora de mi propia personalidad. Siempre que aparecen niños, en realidad lo que están hablando es de mí mismo. Luego aparece el espacio propio, el espacio personal, lo que te rodea, tu familia, tu vida. Luego aparece el sexo como símbolo del ciclo de la vida y de la muerte, es decir, es el círculo infinito. Veréis que en algunas fotografías aparecen a menudo símbolos matemáticos más o menos encubiertos. Uno de ellos es el símbolo de infinito. Y entonces todas y cada una de las fotografías hay que leerlas en esa clave. Y además esa lectura tiene que variar de una persona a otra. Dependiendo del espectador, tendrá un sentido o tendrá otro. No van a significar lo mismo porque son fotografías que están incompletas. Son fotografías que, al ser una clave metafórica, cada uno interpretará lo que quiera. Son fotografías en las cuales no se ve claramente qué es lo que está pasando y entonces el espectador, si quiere, tiene que hacer el intento de completar lo que falta, la información que falta, en base a sus propias vivencias, en base a su propia experiencia, ¿no? Esto hace que sea un trabajo, un libro, pues ya os digo que el formato libro es realmente el formato de este trabajo, que tenga múltiples lecturas. Es decir, es un libro que se puede ver muchas veces y cambia el sentido muchas veces de lo que se está viendo, ¿no?
pues empiezan a ver cosas dependiendo del estado anímico, del momento. Se experimentan unas sensaciones o se experimentan otras. Extraños recoge de unos 20 años de fotografía. Es decir, las primeras fotografías que aparecen de Extraños son del año 84, 83, 84, y el libro aparece en el año 2004. Bien, entonces, desde el año 2004 hasta ahora, como Extraños se alimenta de todos los trabajos y es la parte esencial de todo mi trabajo, es lo que une Etiopía con Perú, con todos mis trabajos, todos están unidos por Extraños. Es el nexo, el fino hilo de unión entre todos los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos 12 años que han transcurrido? Esa pregunta me la hago y comienzo a buscar en el archivo de todo lo que he hecho en esos 12 años y me encuentro algunas cosas. Mirad, esta es la forma en que tengo de presentarlo, ¿no? Una doble página en la cual la fotografía de la izquierda, de alguna manera, está relacionada con la de la derecha. Pero fijaros el proceso de edición, la importancia que tiene. Mirad. Bien. Como os decía, en los últimos tiempos lo que hago es que recojo todos esos trabajos que he ido haciendo entre el año 2004 y el año 2016 y una vez que les quito el color y empiezo a editarlas, me di cuenta de que de los 4 grandes temas que había en Extraños, que era la infancia, el espacio personal, el sexo y la muerte, encuentro que ya prácticamente solo quedan 2 temas, 2 grandes temas, que son la religión y la muerte. ¿Por qué la religión y la muerte? Pues no lo sé. Me imagino que será porque me voy haciendo ya, si cabe, más pesimista, ¿no? No tengo muy claro el por qué es. Caín todavía no está terminado. Luego os pondré un vídeo. Pero bueno, ¿por qué no está terminado? Porque es un proceso, es un proyecto que nunca termina. Porque es mi propio trabajo más profundo, ¿no? Ahora voy a mostrar algunos de los trabajos en los que estoy trabajando actualmente. Como os decía, yo siempre tengo varios trabajos abiertos a la vez. Voy a poner unos cuantos. No he traído más que 6 o 7 fotos de cada trabajo porque tampoco podía mostrarlo todo y tampoco quería mostrarlo cuando todavía no está terminado, ¿no? Hay un trabajo que es muy importante, que es Equilibrio Inestable. Es un trabajo que probablemente no pueda terminar, porque son escenas en las cuales no pasa nada, pero hay algo en la escena, son escenas inocuas, puedes apagar un poco la luz y se ve bien, ¿no? Son escenas en las cuales parece que no son escenas cotidianas, que no tienen nada especial, pero hay algo ahí que te da la sensación de que se va a romper algo de un momento a otro. Están en un equilibrio inestable, ¿no? Evidentemente, esto cada uno lo verá de una manera, lo verá de una forma, pero ese es el intento. ¿Qué es lo que ocurre? Que no son escenas que yo prepare, son escenas que yo me encuentro en la vida normal. Es decir, no están preparadas, me las encuentro tal cual en unos momentos determinados y eso hace que sea muy difícil. De hecho, en los 8 años que llevo haciendo Equilibrio Inestable tengo muy pocas fotos, porque me lo tengo que encontrar. No es como Gregory Crewson, que se crea él la escena. Yo no la creo, yo me la tengo que encontrar. Es bastante más complejo. Entonces tienen que ser momentos en los que no ocurre nada, pero ha pasado algo que me ha llamado la atención y lo he fotografiado. Pero siempre hay un elemento inquietante que nos está diciendo que ahí va a pasar algo de un momento a otro. Mientras que en Extraños está hablando de los miedos, de las obsesiones de cada uno, en Equilibrio Inestable, bajo una apariencia formal bella, que parece que no va a pasar nada malo, hay algo ahí que nos está diciendo que se va a romper.
En Extraño o en Caín, por ejemplo, ya se ha roto completamente. Los colores son muy dulces, son colores pastel, es un concepto de color muy, muy suave. Bien, esto es equilibrio inestable. Hay un trabajo que acabo de terminar hace poco, que es de una vivienda que perteneció a una familia jerezana. Eran 7 mujeres que vivieron con su madre al estilo de la Casa Bernardalba en una mansión de Jerez. Entonces, con esa casa se está haciendo un restaurante de alta cocina dirigida por personas con minusvalías físicas. El nombre de la casa es El Altillo y el director de todo este proyecto, de esta locura, es Antonio Vila y está haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Próximamente se abrirá. Entonces fuimos 2 fotógrafos, Ángel Marcos y yo, a fotografiar la casa antes de que cambiara, antes de que la convirtieran, la remodelaran y la dejaran preparada para ser un restaurante de alta cocina, ¿no? Es curioso, aquí está la habitación de los niños, pero ellas no tuvieron ningún niño. Eran 7 mujeres mala madre, pero en la casa los únicos niños que había eran cuando venía alguna visita, porque ellas no tuvieron niñas. La casa estaba llena de láminas, de cuadros. ¿Ves? Esto es una cuna que estaba envuelta en periódicos de los años 20 y tantos, 30, es decir, que pocas veces se utilizaba. Con un jardín. Bueno, es una historia curiosa. Aquí en una parte en la que hemos visto en la fotografía anterior, se refugió en Lute, huyendo de la policía. O sea, hay una historia detrás como muy interesante, ¿no? Bien, este es El Altillo. Otro proyecto, Amniosis. En este proyecto lo que hago es que a amigos, a conocidos, les digo que se introduzcan en el agua, pero que posen como ellos quieran, ¿no? O sea, que hagan lo que quieran, pero metidos dentro del agua. Es como un líquido amniótico que rodea a las personas, ¿no? Y cada uno ensimismados en su propio mundo. Bien. Hay otro proyecto que ya está terminado realmente. La idea es hacer un libro que solo van a ser 3 ejemplares. En principio no tengo más objetivos. Si alguien lo quiere editar, que lo edite, pero son 3 ejemplares. Uno para el escultor Julio López Hernández, porque todas estas fotografías están tomadas en su estudio. Otro para Andrés Trapiello, que va a escribir un texto sobre el estudio, y otro para mí. No tiene ninguna intención más allá de eso, ¿no? Lo que he hecho en este trabajo es visitar el estudio de Julio López, que aparte de un grandísimo escultor, es una persona extraordinaria, y he estado fotografiando el espacio, ¿no? No tanto a Julio como el espacio del estudio de Julio, donde se acumula su memoria, donde se acumula su obra. Finalmente, voy a mostrar Cespedosa. Cespedosa, a raíz de... Bueno, en septiembre de este año se va a hacer una exposición que es una especie antológica. Yo comienzo a fotografiar en Cespedosa, que es el pueblo de mis padres.
Y durante estos 39 años he estado viajando una y otra vez, visitando a mis padres y aprovechando para tomar fotografías. Entonces recoge todas mis etapas dentro del mundo de la fotografía. O sea, aquí está todo. Desde el año 77 hasta el año 2016 estarán recogidas todas las distintas etapas. Evidentemente no está Perú o no está Etiopía, pero de alguna manera todos los esquemas que se producen en extraños, por ejemplo empieza acá, empieza en Cespedosa, incluso Perú y Etiopía en realidad comienzan aquí. Es mi campo de batalla, mi laboratorio de investigación, es mi memoria y yo creo que es el proyecto, si no el más importante, sí el más personal. Y esto es lo que explica todo mi trabajo. Es decir, Cespedosa va a explicar toda mi obra. Y es un recorrido a través de muchas técnicas, de mucha variación, pero creo que es donde se me va a ver realmente quién soy yo como fotógrafo, incluso como persona. En una primera etapa, como ya hemos visto, fotografío personas, fotografío interiores, pero luego van apareciendo otros temas, incorporo la cámara 20-25 exactamente igual que en Perú. De hecho, comienzo antes aquí que en Perú, porque aquí es donde pruebo la cámara 20-25 para ver cómo funciona, cómo hay que trabajarla. Siempre ha sido mi campo de prueba Cespedosa. Para finalmente incorporar el color y hablar de la memoria. Bueno, pues ya sabéis que en septiembre se inaugurará la exposición. Bueno, pues ya si queréis para terminar voy a poner un vídeo, porque Caín, como todavía no está cerrado, no he querido traer trabajo de Caín, sino un vídeo que aunque no es Caín, no van a ser las fotografías que van a conformar Caín, pero sí nos está contando, nos está transmitiendo lo que son las sensaciones que yo quiero transmitir con Caín. Es un vídeo que ha realizado mi hijo, Mario Castro, y bueno, aquí os lo dejo, luego ya cuando terminemos pasamos a hacer preguntas, lo que queráis. ¿Puedes apagar la luz, por favor?
Pues si queréis, damos por terminado. Muchas gracias a todos y bueno. Gracias.